Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Hay dos cosas que serán determinantes el día de hoy. Uno, que tengan su Biblia. Y dos, una buena actitud. Con ese par de cosas el Señor va a hacer maravillas. Amén. Muy bien, quiero que me acompañen por favor al libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. Seguimos con nuestra serie, Dos Condiciones. La primera sección tiene que ver con la obra que Dios hace, la segunda sección tiene que ver con lo que nosotros somos responsables. Entonces Dios nos renueva, nos fortalece, nos reviste, nos transforma, nos empodera, nos riega y nos sumerge para que nosotros estemos despiertos, decididos, preparados y hoy entendidos. Dile que tienes a izquierda, a derecha, ¿entendiste? Efesios 2:10. Si lo tenemos, vamos a leerlo juntos bien animados. ¿Están animados? Ok, entonces leámoslo así. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Señor, te doy las gracias por esta palabra que una vez más recibimos con alegría en nuestro corazón. Pido que tu Espíritu Santo traiga a nosotros la convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que esta palabra encuentre en nuestros corazones y entendimientos un terreno fértil, abonado, próspero, Señor, para que eche raíces profundas, para que dé un fruto abundante, para que podamos crecer y avanzar y cada día estar más arraigados en tu voluntad. Ver tu mano obrar con poder en medio de nosotros. Bendice a cada oyente en esta hora, Señor. Aclara nuestros pensamientos, nuestros entendimientos, nuestros oídos y sentidos espirituales para recibir con claridad el mensaje puro del Evangelio. En Cristo Jesús, amén y amén. Este pasaje lo tengo en mi galería de pasajes especiales. Toda la palabra de Dios es útil, es inspirada por Él. Pero este particularmente me cautivó hace muchos años y no me ha soltado. Porque tiene que ver con el propósito de nuestras vidas. Tiene que ver con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios quiere manifestar. Gran pasaje. Tenemos acá una maravillosa declaración de fe, por una parte, y por otra tenemos un breve pero profundo manifiesto teológico. Mira de qué habla. Voy a analizar dos cosas sencillas. Lo primero tiene que ver con la identidad. El escrito nos dice, o nos muestra mejor, lo que somos, hechos por Dios. Dile que tienes al lado, soy hecho por Dios. Lo segundo es la generación. Nosotros vemos de dónde venimos. Fuimos generados por Dios. Eso se conoce como creacionismo. Vemos también la regeneración, no solamente la generación, sino la regeneración, porque en Cristo somos regenerados. Me explico. Dios nos generó, el pecado nos degeneró, Cristo nos regeneró. ¿Sí? Generados, degenerados, regenerados. Eso significa que hoy o somos degenerados o somos regenerados. Mira que tiene al lado, con mucho cariño, sin juzgarlo, sin señalarlo, y dile, ¿tienes una cara de regenerado? Espero, si no le vio cara de regenerado, no le diga nada. Se puede meter en un problema. Luego vamos por un propósito. Vemos allí el propósito, el para qué nos hizo.
Y quiero que veas que nos dice que nos hizo para buenas obras. Eso significa solamente una cosa, que estamos diseñados para la excelencia. Para eso estamos diseñados. Cuando no hay una atención a las cosas que resultan buenas o que permiten que nosotros logremos la excelencia, tenemos un problema. En la gestión de calidad empresarial, de los procesos, de cualquier tipo de proceso que se desarrolle, se tienen que tener en cuenta dos cosas para que se culmine un proceso de la manera correcta. Lo primero son las conformidades y segundo son las no conformidades. Cuando, repito, se evalúa el proceso de calidad, hay que saber qué hacer con las no conformidades. Se hace un análisis de riesgo, se hace un análisis, de diferentes elementos, pero uno tiene que tomar las no conformidades y tiene que darles un curso a ellas. Tiene que meterlas en un reporte y en unas acciones puntuales para que eso no impida que lo que estamos desarrollando llegue a su feliz término. Porque de lo contrario, el proyecto se puede caer completo. ¿Qué significa eso? Que para que nosotros logremos los objetivos que nos trazamos en nuestra vida, no nos podemos conformar. Tenemos que manejar las inconformidades. Y lo que veo es que hay muchas personas que son inconformes, pero no hacen nada con su inconformidad. No hacen nada. Entonces nosotros tenemos que saber qué acciones vamos a tomar con aquello con lo que nosotros no nos sentimos conformes. Entonces yo estoy inconforme con áreas sentimentales, matrimoniales, laborales, familiares, financieras, de tiempo, de actividades, etcétera. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque o si no vas a terminar frenado sin poder resolverlo. Y el asunto no es que te desvíes de la meta, el asunto es que puedas afinar la meta. Entonces hay que sentarse, hay que hacerle un análisis a eso y poder tomar las decisiones. Eso tiene que ver con el propósito que tenemos en nuestra vida. El para qué nos hizo. Y toda no conformidad impide que nosotros podamos desarrollar buenas obras. Y el llamado, repito, es a la excelencia, a las buenas obras. Luego vemos un plan. Dios tiene todo dispuesto. Cuando en un matrimonio, por ejemplo, están los invitados en la celebración, en la fiesta, están bailando, están compartiendo en las mesas, de repente el maestro de ceremonia hace un llamado. Y lo que dice es, la mesa o el buffet está dispuesto. El plan del buffet ya está listo. Está disponible, dispuesto para ustedes. Y la gente sale corriendo en el orden o de las mesas o del hambre. Pero eso es lo que significa que hay un plan y que hay una disposición. Las buenas obras, es decir, el lugar para desarrollarlas ya está dispuesto. Las buenas obras ya están listas. Lo que tenemos que hacer es conjugar voluntades. Tenemos que tomar una acción y proceder a lo que ya Dios ha dispuesto. Porque nos dice que Dios dispuso de antemano las buenas obras para que las pongamos en práctica. Eso me lleva al último punto de este sencillo análisis, que es el contexto. Entonces fíjate que tenemos identidad, generación, regeneración, propósito, plan y contexto. Es para que lo pongamos en práctica. ¿En dónde? En nuestras vidas. Con lo que somos, con lo que Dios ha hecho de nosotros. Pero no solamente eso, también podemos hacer un análisis de comunicación a esto. Y para eso tenemos que ver el quién, el qué, el cómo, el para qué, el cuándo, el dónde. Déjenme expresarlo de esta manera. El quién, Dios, Cristo y nosotros. El qué, somos hechura, creados. ¿Cómo? En Cristo. ¿Para qué? Buenas obras. ¿Cuándo?
de antemano para ahora. ¿Dónde? En nuestra vida. Este pasaje se puede ver desde muchos ámbitos, pero déjenme resumirlo en esta frase, o en estas declaraciones puntuales. Hecho por Dios, con amor, recreado en Cristo para buenas obras. Digan, hecho por Dios, con amor, recreado en Cristo para buenas obras. Fue lo que hizo con nosotros. Nuestra vida, entonces, ¿a qué está subordinada? No podemos estar subordinados al ingreso, ni estar subordinados a la cuota, ni estar subordinados al desorden o al merecimiento. Porque hay personas que se subordinan a eso, a lo que creen que merecen. O se subordinan al momento que están viviendo, a la inconformidad, se subordinan. Y dijimos que nosotros tenemos que vivir atendiendo, para poder darle calidad a nuestra fe, atendiendo las inconformidades y dándoles el curso que corresponde. Entonces, la pregunta es, ¿a qué estamos subordinados? Mi vida, la vida del creyente, está subordinada a la obra maravillosa de Dios, está subordinada al plan de Dios y por ende a la voluntad de Dios. Estamos subordinados al poder y a la autoridad de Dios. No estamos subordinados a las circunstancias, ni subordinados a las dificultades, ni subordinados a nuestros planes, sino a Dios. ¿Lo entiendes? ¿Cómo se llama el sermón de hoy? Entendidos. ¿Está entendido el tema? Hoy vamos. Creo que ahí vamos. Muy bien. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos expresar nuestra fe? Se los voy a decir de una manera simple y sencilla. Con autoridad. Así vive un creyente. Por eso vimos que nosotros dependemos del poder y de la autoridad. Nos lleva a vivir autoridad, que es el ejercicio del poder que nos han entregado. Eso es. ¿Cómo podemos experimentar la autoridad de Cristo? Efesios capítulo 2, verso 4 al 6 nos ayuda. Fíjense, y quiero que analicen el grado superlativo, la abundancia del pasaje. Porque eso es lo que tenemos que vivir, ese es nuestro entorno, nuestro contexto. Eso tiene que ver con lo que creemos, con nuestra fe. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Dile a que tienes izquierda derecha, yo estaba muerto. Ahora tú dile, con razón, ahora entiendo. Estábamos muertos. Quiero que pienses en esto. Vienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando por la calle. Entonces vienen hablando los tres. Y de repente, a mitad de camino, se encuentran con un muerto. ¿Y este quién es? Pregunta el Hijo, a lo lejos. Y entonces el Espíritu Santo se acerca y dice, voltea a la persona y dice, es Camilo. No puede ser Camilo. Sí, dice el Padre. Dice, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Camilo no se puede quedar ahí muerto. ¿Y hace cuánto está muerto? No, él nació muerto. Ha vivido muerto todos estos años. No puede ser. Vamos a darle vida. ¿Qué hacemos? Entonces el Espíritu Santo dice, yo pongo el poder. El Padre dice, la voluntad es que él se levante. Y el Hijo dice, en mi nombre lo hacemos. Y toman a Camilo y lo levantan. Y Camilo se levanta y empieza a experimentar algo que nunca había vivido. ¿Por qué? Porque había vivido muerto. Estando vivo, las cosas comienzan a tomar un sentido distinto. Y entonces Jesús dice, pero a Camilo no lo vamos a dejar acá. El Padre dice, ¿cómo se le ocurre? Y el Espíritu Santo, no, nos lo llevamos. Y entonces, ¿y para dónde?
No, lo vamos a sentar con Cristo. Listo. Entonces, me sientan con Cristo. Y yo estoy sentado con Cristo. Estoy con Dios. Soy una nueva creación. Estaba muerto y estoy experimentando la vida. Y estoy pensando en, ay, ¿ahora cómo hacer para pagar el arriendo? ¿Y cómo hago con el seguro? ¿Y cómo hago con la cuota de la tarjeta de crédito? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a subordinar mi vida a esos papeles? ¿A esas decisiones que venía tomando? ¿O voy a asumir mi lugar? ¿Cuál crees tú que es tu lugar? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te estás creyendo tú? ¿En dónde estás viviendo tu vida? ¿Desde dónde estás analizando tu vida? Algunas personas meten las facturas entre la Biblia. A ver si se pagan solas. A ver si se santifican esas facturas. Lo que hay que hacer es entender, y ya vamos a mirar un poco más eso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. No hicieron nada por eso. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Dios no solo resucitó a Jesús y lo sentó en lugares celestiales, sobre todo gobierno, toda autoridad y todo poder, sino que hizo lo mismo con nosotros. Exactamente lo mismo. Entonces, mi deber como creyente, mi deber de fe, sencillamente es identificarme con Cristo en su vida, identificarme con Cristo en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Porque el creyente ha sido resucitado con Cristo y el creyente está sentado con Él. ¿Cómo hacemos entonces? Pastor, porque pues yo sé que eso lo dice ahí Efesios, pero entonces ¿cómo lo vivimos? Te voy a dar 3 claves. La primera, renueva tu perspectiva. La perspectiva es el punto desde donde tú estás viendo las cosas. Normalmente, la ignorancia se manifiesta en la generalización. Normalmente. ¿Sí? Cuando las personas generalizan, están hablando desde la ignorancia, están manifestando su ignorancia. Todos los cristianos es un ignorante la persona. ¿Sí? Todos los políticos es un ignorante la persona. Todos los cachacos es un ignorante. Todos los costeños es un ignorante. Está expresando ignorancias. Es necesario que nosotros leamos la vida desde la perspectiva correcta. No desde la ignorancia, no desde la generalización. Siempre me pasa, nunca. Y entonces nos acostumbramos y nos acomodamos a eso, a las no conformidades, a las inconformidades. Pero vivimos inconformes, sin hacer nada, solamente frustrados por la inconformidad, sin avanzar, sin ver resultados en nuestra vida, sin ver la mano de Dios, sin ver la gloria de Dios desatándose en medio de nosotros. El libro de Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, nos dice, ya que han resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado con Cristo? Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Búsquenlas. En donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nosotros vivimos para Dios, hemos muerto para el mundo.
Entonces, no se trata de negar las realidades que estamos viviendo, no se trata de negar la factura ni de esconderla entre la Biblia, a ver si se paga sola, sino que se trata de que nosotros tenemos que ver la gloria de Dios desatada en nuestras vidas. ¿Cómo afrontamos y cómo vivimos eso? Yo tengo que cambiar mi perspectiva. Aquí es donde yo vengo y le traigo al Señor mi vida. Aquí es donde la oración se vuelve una comunicación fluida con el Señor. Permanente. Señor, tengo esto, estoy sintiendo esto, me está ocupando la mente esto, estoy preocupándome de esto, me estoy adelantando a los problemas, me estoy deteniendo por el temor, estoy así, estoy asá, etcétera. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu perspectiva de esta situación? ¿Qué debería hacer? ¿Qué es lo más sabio que yo puedo hacer? Porque fíjate lo siguiente, si vemos las noticias de la semana, en los diarios locales, tenemos la infamia de la violencia física, la reforma tributaria y la reforma posible a la justicia, la subida del dólar, la plata del puente parece que no alcanza, la alianza público-privada del río, de la navegabilidad del río, al parecer se quedó corta en los estudios, el lobo feroz se declaró culpable, se están robando a las mujeres, como que lo de la subida adicional del salario mínimo no se va a poder. Y todas estas son noticias inspiradoras. Nos inspiran temor, nos inspiran miedo, nos inspiran desesperanza, nos inspiran rabia, nos inspiran enojo, nos inspiran desilusión. ¿Y saben qué? Es de lo que hablamos, lo que consume nuestros ojos, con lo que alimentamos nuestro corazón y nuestra mente. Y vemos el noticiero y decimos, no, esto sí, apaguemos esta vaina y vámonos a dormir. Y nos vamos a dormir. ¿Quién duerme? ¿Quién tiene un buen sueño con eso? ¿Vas a vivir ahí? ¿Ese es tu renglón de vida? Por eso es tan importante nuestra relación con Dios. Por eso. Porque la vida es compleja. Y muchas veces difícil. Pero el llamado nuestro es a vivir en temor, miedo, desesperanza, rabia, enojo, desilusión, decepción, frustración. No. ¿Alguien cree que sí? Todo lo que inspira al mundo es eso. Pero si lo analizamos hoy, el periódico puede cumplir un papel educativo. Finalmente, puede servirnos para educar las mascotas. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Sencillo. Te voy a dar estos puntos, son pautas. Recomiendo que las uses. Primero, piensa como Dios piensa. Para saber qué piensa Dios de ti, de la vida, de las circunstancias, debes leer la Biblia. Porque ahí vas a conocer la voluntad y el consejo de Dios. De esa forma, vas a comprender cómo piensa Dios sobre las circunstancias, situación, persona, puntual o general, de lo que tú estás viviendo o lo que estás enfrentando. Claramente. No necesitas que nadie más te diga nada porque lo encontraste en tu relación con Él. Los demás elementos que van a rodear esa voluntad perfecta de Dios van a ser confirmaciones de lo que Dios ya te dijo. Lo segundo, la segunda pauta es mírate como Dios te ve. Mírate como Dios te ve. La Biblia está llena de pasajes. Dios dice que yo soy una creación maravillosa. No me importa si ustedes no lo creen. Lo que importa es que Dios dice que yo soy una creación maravillosa. Les voy a decir otra cosa. Ustedes son una creación maravillosa. Ah, ahí sí, ¿no? Ahí se van dejando conocer.
Para que no peleemos, voy a empezar de nuevo. Yo soy una creación maravillosa. ¿Ven? Dejémoslo ahí. Identifícate con lo que Dios dice que tú eres. Porque cuando tú estás identificado en eso, lo que los demás traten de decir de ti no va a ser relevante. Pueden decir lo correcto, puede que no digan lo correcto, puede que traten de herirte, no va a ser importante, porque tú sabes cómo es que tú eres, quién eres y a quién representas. ¿Por qué? Porque estuviste esta mañana con Él y te lo dijo otra vez, que te ama con amor eterno, que eres digno de honra, ¿sí? Que eres una persona digna, que eres amado por Él, que Él te hizo. Y eso, señoras y señores, no se lo roba nada ni se lo roba nadie. Eso no te lo puede quitar el mundo, porque el mundo no te lo dio, te lo da Dios. Eso nos lleva a otro punto. Fija tu mente en Él. Dirige tus pensamientos hacia Dios. El primer punto es: piensa como Dios piensa. Pero acá lo que tienes que hacer es fijar tus pensamientos en: Señor, aquí estoy. Te necesito a ti. Te miro a ti. ¿Eso qué va a permitir? Que afrontes tu vida, tu día a día, tu circunstancia particular, tu relación, tu cita, cualquier cosa, con fe, con audacia y con autoridad. Lo que tengas que enfrentar. En cuarto y último punto de este primer capítulo es: vive en esa posición. No te distraigas. Vive en esa posición. No vivas en tu experiencia o en tu deseo. Porque algunas personas viven vidas ilusorias, sencillamente porque están viviendo en su deseo. ¿Sí? Sencillamente por eso. O son personas que viven de acuerdo al camino que han recorrido, a su experiencia. Entonces fácilmente se detecta cómo ha sido la vida de una persona cuando comparten brevemente algún concepto. Cuando María estaba embarazada, esto lo he compartido en otras oportunidades, llegábamos a algún lugar y entonces inmediatamente no faltaba la mujer que se levantaba y decía: eso del embarazo es terrible, eso es súper doloroso, el parto, la recuperación del parto es una cosa horrible. ¿Por qué? Porque a ella le fue muy mal. Entonces las personas que les ha ido mal en el matrimonio, ¿cómo hablan del matrimonio? Las personas que han viajado y les ha sido espectacular y sensacional en sus viajes, pero hubo un país donde fueron y los trataron re mal, ¿cómo hablan de los viajes? Esto es espectacular, pero no se le ocurra ir a tal lugar, es terrible. Lo tratan a uno como un perro. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos nuestra vida simplemente desde nuestras experiencias. Entonces, como yo me levanté, como yo viví, como yo crecí, como eso fue lo que yo conocí, es mi experiencia. Y entonces se nos ha olvidado que el Señor vino, nos encontró muertos, nos levantó, nos dio una vida nueva y que nosotros tenemos que asumir una nueva perspectiva. Eso es lo que en la Biblia dice: renueva tu manera de pensar. O si no, vas a estar pegado a la frustración. De vecina. Dile que tienes izquierda, derecha: renueva tu perspectiva. El segundo de los 3 puntos que vamos a tratar: suelta tu pasado. ¿Cómo es el segundo? Sí, es que se me olvidó. En Gálatas 2:20 nos dice esto: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo,
Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este pasaje es muy redondo, muy poderoso. No tiene carencias, no le falta nada, no le sobra nada. Tiene absolutamente todo lo que necesitamos. Esto que dice que nosotros tenemos una vida nueva y que el pasado hay que divorciarse de él, del pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, renuncia a los viejos patrones. ¿Me van siguiendo? Ok. Dime, pastor, renuncia a los viejos patrones. Ok. Nunca tendrás una vida poderosa si te estás aferrando a tu viejo yo, a tu vieja experiencia, a tu vieja ciudadanía. Nunca. Entiéndelo. Si vives en tu pasado, vas a estar repitiendo tu pasado. Siempre. Entonces, yo tengo que comprender que debo renunciar, pero no solamente renunciar al pasado. El segundo punto es muy relacionado, es muere al pasado. Esto significa que si tú te acuerdas de algo, lo que tienes que reconocer es lo que está pasando, lo que pasó con Cristo. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que, o suele suceder mejor, que en la medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos apropiando más y mejor de lo que Cristo ha hecho. ¿Sí? Entonces, cuando yo llego a Cristo, yo ya hice un rompimiento con mi vieja manera de vivir. Yo ya no vivo igual. Ya no estoy circulando por las mismas circunstancias. Yo dejé eso de lado. ¿Sí? Eso fue lo primero. Entonces, yo sigo caminando, pero no se trata solamente de las acciones geográficas, que ya no he vuelto a ciertos puntos en el mapa, sino que además yo tengo que renovar lo que tengo por dentro. Entonces, tengo que renovar mi perspectiva. Cuando yo comienzo a renovar la perspectiva y comienza a abrírseme un panorama, porque estoy sentado con Cristo y estoy viendo la vida de una manera muy diferente, aunque no comprendo muchas cosas, pero muy diferente, yo empiezo a ver cómo hay esperanza, cómo la mano de Dios puede obrar con poder y con autoridad. Entonces yo llego y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿cómo hacemos esto? No, ya sé, vamos a hacerlo como siempre, ¿no? Uno le tira la liga y entonces esa persona le saca ese papel rápido. No, ya la barba, la liga, todo ese tipo de cosas. Gracias, Lucho. Iba a decir algo, pero me voy a quedar callado. Mentira, Lucho. Bueno, entonces, ya llegamos nosotros a una nueva condición. Pero el pasado, ¿qué va a hacer? El pasado va a empezar a gritarnos a nosotros. ¡Ey, no se te olvide! No se te olvide que tú hiciste esta porquería. Y te la vamos a cobrar. Entonces tú puedes tener varias opciones. Puedes voltear a mirar y decir, oiga, se supo esa vaina. Yo más bien me devuelvo, porque si yo me devuelvo, pues no se nota. Y entonces le hago caso al pasado. Y entonces se regresan al pasado. O les gritan y dicen, oiga, sí, yo no me acordaba. Eso es verdad. No es verdad, es la realidad. Es la realidad del pasado. La verdad hoy es otra, que tú eres una nueva creación. Entonces, cuando yo estoy en mi nueva condición, el pasado me grita. Siempre, siempre, siempre te va a gritar el pasado. Y te va a gritar en aquellas cosas con las cuales te puede hacer daño. Con toda seguridad. Si te grita cosas buenas, es para que tú digas, todo tiempo pasado fue mejor. Y digas, volvamos en nuestra mente a vivir en el pasado, porque es más seguro que afrontar el hoy.
Y entonces las personas comienzan a vivir en un margen del pasado. Siempre están anhelando, pero hay un vidrio, algo refractario, frío, que les impide dar un paso para seguir adelante. Entonces van hasta el pasado, vuelven, se encuentran con el vidrio, regresan al pasado, vuelven, añoran estar del otro lado del vidrio, pero ese frío no les deja que ellos den un paso. Cuando tengas que enfrentar el pasado, hay algo simple y sencillo. Es que tú voltees a mirar y no lo niegues. Digan, oiga, sí, increíble que yo hacía esas porquerías. Menos mal desde Cristo, ya eso no es una práctica en mi vida. Y ya pude renunciar a eso. Entonces, cuando uno mira el pasado, uno se alegra. Y ya no le hace daño. ¿Por qué me miran así? Tiren un amén o alguna cosa así para que queden. ¿Estamos entendidos? Ok. Entonces fíjate que nosotros tenemos que morir a eso. Ya me morí a eso, al pasado. Mi pasado ya está muerto, pero sigue siendo el pasado. ¿Qué ocurre cuando yo recuerdo algo del pasado? Ahí es donde tenemos que romper los patrones. Ahí es donde nosotros tenemos que enfrentar cosas. ¿Cuál es el asunto? La siguiente pauta que tenemos acá es vivir hoy. Entonces no estamos instalados en el pasado, sino que estamos afrontando la vida hoy. Quiero decirte esto: Jesús se hizo hombre, murió, fue sepultado, resucitó para que yo no viva en el pasado, para que yo viva en el presente, para que yo viva ¿cuándo? Hoy. ¿Cuál es el día que tengo que vivir? ¿Saben una cosa? Nosotros no tenemos más en la vida. Todo lo que tú tienes, todo lo que tienes en la vida es el hoy. No tienes más. No tienes más. Tienes hoy. ¿Qué tengo que hacer yo con ese hoy? En el hoy es donde se proclama la verdad al pasado. ¿Cuál es la verdad? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces de esa manera yo suelto el pasado. ¿Sí? Hay algo que es importante. Nosotros, aunque ganamos automáticamente la ciudadanía del cielo, aunque automáticamente somos hechos una nueva creación, muchas veces batallamos con cosas. Y entonces, imagínense que nosotros hemos vivido X número de años con ciertas circunstancias. Es que así era en la casa, así celebrábamos nosotros, así nos levantamos, así lo vimos, así lo vivimos. Entonces ahí comienzan a darse una cantidad de elementos culturales alrededor de nosotros. Eso es para hacer un análisis sociológico. Pero eso es lo que se está dando. Y nosotros no sabíamos más. Pero Cristo llega y alumbra nuestro entendimiento. Por eso tenemos que ser entendidos. Nos renueva, nos transforma, nos empodera, nos fortalece, nos sumerge, nos riega. Hace todo lo que Él sabe y hemos estado analizando los últimos domingos. Y entonces nosotros tenemos que estar despiertos. Nosotros tenemos que estar decididos. Nosotros tenemos que estar lo que estamos viendo hoy. Entendidos de, un momento, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi Dios? ¿Qué es lo que yo estoy enfrentando? ¿Qué tipo de vida estoy viviendo? Yo tengo que entender eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy subordinado a las inconformidades, sino que estoy decidido, empoderado por Dios para poder asumir y hacerle frente a la vida y vivir el hoy en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? De repente aparece algo que yo no sabía que eso estaba ahí. Yo no me acordaba, claro. Acabo de hilar por qué en el 86, por qué en el 2002, por qué cuando yo dije esto dijeron aquello. Claro, acabo de darme cuenta, con razón. Y entonces hay un pasaje que dice Jesús, todavía tengo muchas cosas para decirles, pero no se los voy a decir todavía porque no las podrían soportar. Que hay cosas que en el camino
nosotros vamos a ir soportando, aguantando y haciéndole frente. Escúchame esto. Llega un momento en donde tú ya estás parado hoy. Te voy a decir cómo estás parado hoy. Los creyentes de esta iglesia. Revestidos por Dios, con una nueva naturaleza, tienen puesta la armadura del Padre y están revestidos de poder de lo alto. Dios riega sus vidas y entonces los ha sumergido en ese poder para que estén despiertos, decididos y entendidos. En ese momento, tú estás en condiciones de librar hoy ciertas batallas que hace 6 meses no estabas en condiciones de librar, que hace 5 años no podías librar, pero hoy estás preparado. Entonces llega el momento de decir, óyeme, yo tengo que hablar contigo. Hay un asunto que tenemos que resolver. Antes no podíamos resolverlo, pero ¿no te has dado cuenta que hay algo que ha estado girando últimamente alrededor tuyo? ¿Sí? Es hora de hacerle frente. Estás preparado, estás preparada. ¿Lo entiendes? Y entonces hay algunos que están librando crueles batallas hoy. Escúchenme, hijos de Dios. Llegó la hora de hacerles frente y no desviarse. No te desvíes del camino. En el nombre de Jesucristo, no te desvíes. Tienes las armas, tienes el poder y tienes la autoridad. ¿Estás decidido? ¿Estás entendido? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? No juegues con fuego. No permitas patrones repetitivos hoy. Porque si están saltando de nuevo, si los temores están comenzando otra vez a querer hervir, sencillamente significa que estás preparado para vencerlos y derrotarlos. Pero que si te quedas con las manos metidas ahí, te vas a quemar. Sal del lugar donde estás batallando, porque te vas a reventar. Tienes que asumir tu lugar, entendiendo, decidido, qué es lo que eres como hijo de Dios para poder seguir adelante con la ruta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, tu Señor y tu Salvador. Dile a que tienes izquierda, derecha, suelta el pasado. Y el punto número 3, recuerda tu propósito. ¿Cómo es que dice el dicho? Soldado advertido. Se lo saben. El punto 3, ¿cuál es? Gracias por recordármelo. Recuerda tu propósito. Efesios capítulo 1, verso 3 al 12. Esto me gusta mucho. Les voy a pedir que por un momento fijen su mirada en lo de arriba. Me refiero a la pantalla. En las cosas de arriba. Bueno, siempre hay que poner la mirada en las cosas de arriba. Dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria.
En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Qué fue lo que Dios hizo con nosotros? Tengo este cuadro para quienes les interese tenerlo, que veo varios tomando foto. Está en mi Instagram, lo puse esta mañana para que lo tengan disponible. ¿Sí? Camilo Fonseca R es mi Instagram. Recuerda tu propósito. ¿Qué eres? Bendecido, escogido, predestinado para ser adoptado, redimido, enseñado. Eres heredero, marcado y garantizado por Dios. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con toda bendición, lo hizo en Él, con amor y propósito, por su sangre y su gracia, en el propósito de Cristo, con Cristo y su plan, con Cristo y su Espíritu, con el sello del Espíritu. ¿Para qué? Para que seas de bendición, para que seas santo y sin mancha, para alabanza de tu gloria, para ser sabio y entendido, unirte al propósito, para alabanza de su gloria, para salvación, para alabanza de su gloria. ¿A qué te estás subordinando? ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo tu llamado y tu propósito? ¿Estás viviendo eso? ¿Esa es tu vida de fe? Porque esto es lo que Dios estableció desde la fundación del mundo para que tú vivieras de esa forma. Hijos de Dios, te desvías cuando pierdes de vista el propósito de Dios contigo en la tierra. Tú tienes un propósito. Tiene que ver con la excelencia, tiene que ver con lo que Dios ha puesto en ti. Tiene que ver con lo que Dios está desarrollando en tu vida y tiene que ver con aquello que Él te está aprovisionando, con lo que te está enseñando, con la manera como estás creciendo. Tiene que ver con justamente las personas con las que vives, con el lugar de trabajo a que te estás subordinando. ¿Cuáles son las no conformidades que tienen que ser resueltas con calidad para poder cumplir el propósito al cual Dios te ha llamado? Tu meta es participar del plan redentor de Dios para el mundo. Si aceptas este propósito, te voy a decir que vas a obtener dos cosas: poder y autoridad. Nunca olvides tu propósito. Recuerda tu propósito. En el nombre de Jesús. Padre, te doy las gracias porque eres tú quien nos has señalado, llamado, transformado para vivir para ti. Señor, ¿de qué nos sirve tener las armas si no entendemos la batalla que hay que librar? Por eso te pido que hoy nuestros entendimientos sean abiertos, no por la calidad de las circunstancias, buena o mala, no por las personas que se levantan, no por los deseos, sino de manera sencilla, Señor, por nuestra identidad, por ser lo que somos, lo que tú has creado, lo que ha sido regenerado, el propósito que tenemos, en un plan en el cual tú nos das ese contexto para que lo pongamos en práctica. Te pido, Señor, que hoy podamos renovar nuestra perspectiva, soltar el pasado y recordar el propósito al que nos llamaste. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre,
moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto. 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 Seguimos en contacto.